La guerra entre Rusia y Ucrania, por la invasión de Rusia a Ucrania, por la provocación de la OTAN a Rusia, metiéndose cada vez más cerca en su frontera y ofreciéndole a Ucrania que va a formar parte de la OTAN, ha creado un conflicto que está cumpliendo 3 años, conflicto histórico ahí. Y con la llegada de Donald Trump, este conflicto coge un ritmo totalmente distinto. Y yo creo, en lo que dice Trump, que si él hubiese sido presidente continuo, o sea, 2020-2024, la guerra de Ucrania no se hubiese dado. Yo creo eso que dice Trump. Yo creo que Trump hubiese impedido eso y, y hubiese evitado la intervención de, de Rusia en Ucrania. Y yo digo esto y voy a decir más, más adelante, voy a decir más en favor de Trump. Y yo digo esto porque uno de mis principales objetivos en este tema de la comunicación, uno de los principales propósitos, perdón, es ser objetivo. Yo quiero ser lo más justo posible en el tratamiento de mis temas. Ahora, yo pienso como político que soy y como comunicador que estas consideraciones que llevan a Trump a decir, si hubiese sido presidente, la guerra no se da, te dice a ti que la política internacional de Estados Unidos no está basada en criterios científicos, está basada en criterios emocionales y dependen de la voluntad del presidente. Porque si algo se manejó mal en los Estados Unidos en los últimos 4 años, fue, son dos temas, ¿no? El manejo que los Estados Unidos le dan a la relación de Israel con Palestina, que es una, es una, es un manejo de apoyo a un hijo malcriado. O sea, ese es el tipo de relación que Estados Unidos tiene con Israel frente a Palestina. Los dos partidos del sistema hacen lo mismo. O sea, Israel le hace a Palestina lo que los alemanes le hicieron a Israel. Y los dos apoyan eso, los republicanos y los demócratas. Entonces, en la guerra de Ucrania, Trump dice, si yo hubiese presidente, esa guerra no se da. O sea, ahí no hay una visión institucional y científica de lo que debe ocurrir. No, ahí hay visiones de grupo, de personas, de intereses, de presidente. Y eso para mí es una debilidad del sistema norteamericano, porque debería haber una visión de Estado frente a esos conflictos internacionales. Entonces, ¿qué pasa con el tema de Ucrania? Que lo que Estados Unidos vio la posibilidad de utilizar a Zelensky, a Volodymyr, de enfrentar a Vladimir sin que Estados Unidos se metiera directamente. Se agarraron, aprovecharon el conflicto con Ucrania y financiaron una guerra entre Estados Unidos y Europa para debilitar a Rusia y a Putin, no directamente. Y eso no se sabe a dónde iba a terminar, porque Putin acorralado con un arsenal nuclear ahí y sin contrapeso institucional, porque Putin es un dictador, aunque Donald Trump diga que no lo es un dictador, porque dicta las cosas. No hay un establishment, no hay un Estado de Derecho que lo equilibre, ni que lo contrapese, ni que lo frene, ¿no? Hace lo que le da la gana. Mata a opositores, como hizo con Prigozhin, porque se le reveló el de los eh, mercenarios y, y hace lo que quiere en Rusia. No tiene contrapeso, no tiene justicia, no tiene nada. Tumba aviones, no le pasa nada. Entonces, para mí, Putin es un dictador. Y también para mí, yo pienso que Donald Trump nunca debió llegar a la presidencia porque no creo que tenga las condiciones para eso. Pero es presidente y toma decisiones. Y lo que está planteando frente a Ucrania, a mí me parece que tiene viabilidad. Y voy a tratar de explicarlo. Esta semana, Emmanuel Macron llegó a Washington, el primer líder europeo que visita la Casa Blanca después de que Trump tomó el gobierno en enero. Ok.
desde la llegada ya Trump empieza a mandar metamensajes. Trump manda mensaje, manda código de la forma como te da la mano, de la forma como se sienta, de la forma como te recibe, de la forma como te despide, de la forma como que posa para la foto, con el rostro de su cara, con todas las actitudes y comportamientos. Trump manda mensajes y trata de mandar mensajes de qué? De superioridad. Eso está bien, está mal, eso a mí no me importa. Entonces, la primera señal es que Macron no fue recibido con honores oficiales de Estado en la Casa Blanca. No, llegó en una jipeta y nadie lo estaba esperando. Trump estaba adentro, demostrándole al tipo que él no tenía el suficiente nivel como para Trump salir a recibirlo, como pasó cuando Trump fue a Francia, porque Trump fue a Francia en, en la transición y fue recibido, coño, en Francia por Macron y su mujer con todos los muñequitos. Ok. Entonces, en la reunión pasaron cosas muy interesantes porque se pudieron observar la diferencia marcada de ambos líderes con relación al mismo tema, al tema de, al tema de Ucrania. Entonces, por un lado, Macron dijo que Europa está lista para intensificar la defensa, que es uno de los reclamos de Trump, de que Europa no invierte en la OTAN, para intensificar el gasto en su defensa y garantizar una paz duradera en Ucrania. Trump dijo que Rusia aceptará tropas europeas en Ucrania como garante de un acuerdo, pero no la OTAN. Tropas europeas que garanticen el acuerdo. Trump también quiere que Ucrania le entregue una parte de sus recursos naturales, de tierras raras básicamente, como pago por lo que Estados Unidos ha invertido, que ahí Macron, ahorita lo vamos a ver más adelante en detalle, Macron le dijo a Trump, tú tienes un error porque Estados Unidos no le prestó a, a Ucrania, sino que lo que hizo fue que financió una guerra porque le convenía. Él dijo, lo que le prestamos a Ucrania fuimos nosotros, los europeos. Ahorita vamos a ver eso en detalle. Entonces, Macron asumiendo el liderazgo europeo porque Alemania, que es una de las cabezas de Europa, está sumida en una crisis económica por la guerra con Ucrania y por la crisis de la industria automovilística y está ahora mismo en una transición política, que tuvieron elecciones el domingo pasado. Y Europa, por su actitud de Brexit, no tiene el liderazgo que tenía antes en estos conflictos. Entonces Francia ha asumido la cabeza en este tema, pero además Macron y Trump, independientemente de que uno es entre comillas de izquierda y otro es entre comillas de derecha o lo que sea, yo no sé ideológicamente lo que es esa vaina, eh, se llevan bien personalmente entre los dos. Entonces, salvo la recepción que le hizo Trump a Macron para marcar el terreno de que él estaba en una posición de ventaja para negociar, entonces en la conversación sí se vieron inmediatamente las diferencias. Por ejemplo, Macron decía que Putin es un dictador y que Rusia fue el agresor frente a Ucrania. Putin se negó a llamarle dictador, perdón, Trump se negó a llamarle dictador a Putin. Obviamente, eso es inteligente porque si tú estás negociando con alguien, ¿para qué lo ofende? Pero también es porque son amigos, son socios ideológicos. Entonces, mostraron mucha cordialidad en el encuentro, pero tuvieron diferencias muy fuertes en cuanto al financiamiento de la guerra y en cuanto a la estabilización de la guerra y el futuro de paz. La forma como eso se va a lograr. Trump, repito, no quiso hablar de Putin como un dictador después de haber llamado dictador a Volodymyr Zelensky. Uno se llama Vladimir Putin y otro se llama Volodymyr Zelensky. Entonces Macron dijo que está claro que Rusia fue el principal agresor en el conflicto.
Lo que no dice Macron es que la OTAN, y aquí viene uno de las debilidades fundamentales de Europa, es que lo que no dice Macron es que Europa y Estados Unidos han estado cercando a Rusia, incorporando en la OTAN todos los países limítrofes, fronterizos con Rusia, y meter a Ucrania en la OTAN como metieron a a Finlandia, a Suecia, a Polonia, a todos los países, significa que esos países pueden tener armas nucleares en la frontera con Rusia. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque la OTAN, cuando cayó el muro de Berlín en 1990, la OTAN debió desaparecer y Europa debió tener un ejército europeo de defensa, no de agresión. Entonces, ¿qué hizo Europa? Se acomodó y dejó que Estados Unidos pusiera base en todos los países de Europa que son miembros de la OTAN y que Estados Unidos se encargara de financiar eso. Trump dice, yo no voy a financiar esa vaina. Ustedes tienen que tener su propio ejército o van a financiar la OTAN ustedes. Y ahí yo estoy de acuerdo con Trump. Entonces, te estoy diciendo todo esto para llegar a la siguiente conclusión. Pero antes de hacer la conclusión, vamos a ver en gráfico la disputa del financiamiento de la guerra de Ucrania entre el francés Macron y el norteamericano Trump. Vamos a ver. Trump le dice a Macron, Europa presta dinero a Ucrania y ellos recuperan su dinero. Macron le responde a Trump, no, de hecho, nosotros pagamos el 60% del total de la deuda, ¿viste? Porque hay mentiras que Trump se las cree y las sigue repitiendo así a lo loco. Entonces, Macron le responde, no, de hecho, nosotros pagamos el 60% de la deuda. Los préstamos, las garantías fueron de Estados Unidos. Nosotros le dimos el dinero real. Estoy yendo. Dice Macron, el que está financiando la guerra es Europa, no Estados Unidos. Esa es la realidad de lo que existe. Pero Trump insiste en sus posiciones porque a Trump no le interesa ni lo que es verdad ni lo que es mentira. Le interesa conseguir resultados. Es una expresión brutal del pragmatismo. Brutal del pragmatismo. Entonces, dicho esto, ¿qué pienso yo? José Laluz, particularmente. A mí como dominicano, como ciudadano del mundo, como sea, me interesa que esa guerra termine. Porque los países pobres y débiles nos conviene el Estado de Derecho, el Estado internacional de Derecho. Porque cuando el derecho desaparece, las decisiones se toman por la fuerza. Por eso es que Trump quiere anular los demás poderes, el poder judicial, y ya el poder del Congreso lo tiene a sus pies. Entonces, para él lo dijo, quien quiera ayudar a su país no viola la ley. Está parafraseando a Napoleón. Quiere ser un emperador, quiere ser un dictador. Por eso todos sus amigos tienen perfiles dictatoriales. Bukele, Milei, Putin, el de Corea del Norte, Bolsonaro, el de Brasil. Todos los presidentes con los que Trump se lleva bien tienen un perfil dictatorial. Porque eso es. Obviamente Estados Unidos tiene un contrapeso que aguanta, resiste los embates del trumpismo. Sin embargo, ¿qué digo yo? Si Donald Trump logra con Europa una paz duradera para Ucrania y redefine el rol de la OTAN frente a la frontera con Rusia, alejándolo de la frontera con Rusia y manteniéndolo lejos de la frontera con Rusia, yo considero que Trump debe ser candidato a Nobel de la Paz. Que él ha dicho que se lo merece, pero que no se lo dan. No se lo han dado porque no ha hecho nada para ganárselo. Ahora, si Trump saca las narices de la OTAN del entorno de Rusia y consigue una paz duradera en Ucrania, yo creo que debería ser candidato a Nobel de la Paz. Y si lo hace con Macron, entonces es más fácil que se lo den compartido
a que se lo den a él solo. De modo que yo creo que si Trump logra esto, independientemente de que yo no, no soy trumpista, no, vivo diciendo que él no merece ser presidente ni siquiera de una pulpería, de un colmado, de un grocery. Pero yo tengo que reconocer que el tipo tiene las oportunidades por el poder que está administrando ahora mismo de limitar el avance de la OTAN. Que repito, la OTAN debió desaparecer en el mismo momento que se cayó el muro de Berlín y que se cayó la Unión Soviética. Y la OTAN es la principal provocación para una tercera guerra mundial ahora mismo. O en menor medida de riesgo que China y Rusia se junten, porque China tiene todo lo que Rusia necesita y Rusia tiene todo lo que a China le falta. Y si se juntan los dos, hay un problema serio para la humanidad. Y por eso yo creo que si Trump logra la paz en Ucrania y saca a la OTAN, mantiene a la OTAN alejada de la frontera rusa, Trump estaría alejando la posibilidad de una tercera guerra mundial y merecería ser candidato, claro que sí, junto a Francia, al Premio Nobel de la Paz.